Bienvenidos, ¿qué tal están? Nueva edición de las tertulias de Olivar de Grupo Multimedia, que son las tertulias vespertinas de Expoliva, la Feria Internacional del Olivar, el aceite de oliva e industrias afines de Jaén. El epicentro del mundo oleícola está aquí y por las tardes, después de mañanas agitadas de contactos, hoy jornada inaugural, miércoles 14 de mayo, ha sido un día evidentemente de aperturas, apertura del simposium científico-técnico, inauguración oficial de esta 22ª edición de Expoliva y por supuesto encuentro con una realidad que tiene demasiadas aristas. Siempre el sector oleícola ha sido poliédrico, siempre ha habido una angustia. Recuerden, hace 2 años, 2023, sentábamos a algunos de los invitados que ahora van a estar en este staff inaugural de las tertulias del Olivar. Y hablamos de una gran preocupación, el agua, la sequía, 2 campañas seguidas que habían elevado los precios en origen hasta un punto de paroxismo. No sabíamos cuál sería el límite por arriba. Han pasado solo 2 años, han vuelto las lluvias y nuevamente el agua es protagonista, pero ahora sitúa en el número 1 del podio los precios en origen, unos precios que han caído y a veces para algunos agentes del sector de una forma poco clara. Alguna organización agraria lo subrayaba en las últimas horas. Acudiremos ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. ¿Qué hay en todo esto? Hablamos desde la génesis de esta experiencia, de este evento de Expoliva, con las 2 instituciones públicas que lo hacen posible. La promotora y patrocinadora y la casera, que también pone de su parte para ensalzar un entorno que ha estrenado muchas cosas. En Ifeja, por ejemplo, este espacio, el Olivo Arena, el lugar donde se producen los éxitos del Jaén Paraíso Interior, del equipo que está en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y aquí hemos querido hacer estas tertulias del Olivar. Estamos con el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con Ramón Fernández Pacheco. Bienvenido, consejero. Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Y por la Diputación de Jaén, la casera, su diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Javier Perales. Bien hallado. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y tenemos a 2 de los fijos, casi estables en estas tertulias del Olivar. Representan esa capacidad que ha tenido Andalucía desde la economía social y desde la industria, con muchas generaciones sucesivas, de aceptar el reto de defender nuestro producto estrella aquí en la provincia de Jaén. Fíjense que el mundo va cambiando muchísimo. Más de 3.300.000 toneladas se produjeron en esta campaña 24-25. Jaén apenas está en 557.000. No somos lo que éramos antes. Somos apenas una 6ª parte de la producción mundial, pero sí, seguimos siendo muy importantes. Antonio Luque, de COP, las cooperativas. Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. El agua, que nos preocupaba Por supuesto, mucho. Lo primero, el agua. Sin agua no hay futuro. Migasa, don Antonio Gallego. Antonio Gallego, muy buenas. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por haber invitado aquí. Buenas tardes y muchas gracias por haber invitado aquí. Y yo siempre he querido subrayar, hemos querido subrayar, hay foros profesionales, foros sectoriales, donde los grupos de Jaén apenas son graneles. Pero aquí, para un grupo editorial periodístico de la provincia de Jaén, 100% jiennense, los grupos de concentración de oferta que dijeron un día, vamos a hacer posible material, esa necesidad de no estar tantos vendiendo al otro lado del mostrador y unos poquitos nada más comprando. Y constituyeron 2 plataformas de concentración de oferta en la provincia de Jaén que hoy son realidades manifiestas, aunque para algunos sean invisibles. Juan Gadeo, Grupo Interóleo,
¿Qué tal? ¿Cómo estás, presidente? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, nuestra edición nueva de Poliva. Disfrutándola. Y Jaén Coop, otro de los gigantes del cooperativismo en nuestra tierra, con su presidente Cristóbal Gallego. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Empezamos. Esa situación, consejero, de inquietud, de preocupación, no sé si latente, hace un rato ha compartido almuerzo a partir de una iniciativa de cooperativas agroalimentarias y de CaixaBank con la gente de la economía social del aceite de oliva, y no sé si le han, como se dice aquí entre comillas, cansineado mucho con el tema de los precios. Bueno, hemos tenido efectivamente una comida organizada por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y por el grupo CaixaBank, en la que hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis general de cómo es la situación, ¿no? Hemos hablado de precios, tal y como ha dicho Antonio hace un momento, hemos hablado mucho de agua, porque si no hay agua, no sirve de nada hablar de precios. Hemos hablado del contexto internacional, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Al final el aceite de oliva es un producto gourmet de calidad que compite en el mundo entero y que en demasiadas ocasiones está supeditado por circunstancias que nada tienen que ver con el olivar, ni con Jaén, ni con Andalucía, ni con España, ¿no? Y por supuesto que hemos tenido la oportunidad de reflexionar, y lo que nos queda todavía, ¿no? Una reflexión que por supuesto tiene que hablar de esa estrategia. Hace 3 meses la Junta de Andalucía presentaba un plan, una estrategia 2027 que venía a reforzar toda la discriminación positiva que necesita este sector para todos sus agentes, para todos sus vectores de crecimiento. Y ese plan está dotado financieramente con casi 1.000 millones de euros, que no es cosa pequeña. Javier Perales, Diputación, qué importante es que el marco de la Feria del Olivar y el Aceite de Oliva más importante del mundo tenga un recinto a la altura. Y ese proyecto de Boulevard que funde IFEJA con el pabellón Activa Jaén y que llega finalmente al Olivo Arena, sin duda era la ambición que se pretendía, pero esto está todavía para seguir creciendo, ¿no? Sí, era la ambición que se pretendía, pero era la necesidad que tenía una de las ferias más importantes del mundo, por no decir la principal feria del sector oleícola. Al final son 38.000 metros cuadrados con la incorporación del Olivo Arena como zona expositora. Es la totalidad de la instalación de IFEJA la que se pone al servicio de todo un sector. Creemos que es importante demostrar la fortaleza, el músculo que tiene el sector en la provincia de Jaén, pero sobre todo somos capaces de atraer otro tipo de fortalezas, sobre todo internacionales. Va a ser el Expo Oliva más internacional, con 14 países, con 44 stands internacionales dentro de IFEJA. Creemos que es importante seguir avanzando en ese sentido, y por eso ha sido la apuesta de poner al servicio los metros cuadrados que dispone IFEJA para este sector. Como decía el consejero, tenemos que analizar muchas cosas: el agua, los precios, tenemos que analizar hacia dónde vamos, cuál es la transformación que está sufriendo el sector, pero también tenemos que diagnosticar y poner soluciones a algunos aspectos en los que ya estamos trabajando. Diputación Provincial de Jaén, en esa escucha activa que tiene del sector, en ese diagnóstico que tiene, está poniendo herramientas para que sean aprovechadas por el sector, y creo que podemos seguir avanzando en esa búsqueda de soluciones, sobre todo si el sector se las cree. Hace tan solo unos días presentábamos el estudio con la UJA, nuestra gran colaboradora, la Universidad de Jaén. Creo que es todo un referente en el sector oleícola a la hora de avanzar estudios, y creemos que ese estudio de regulación de precios que encargamos desde el Consejo Provincial del Aceite, cuando el aceite estaba en un precio que creemos justo, a 8 euros, no se encargó ahora cuando estamos sufriendo estos precios, pues nos puede dar una visión de cuáles son las acciones que tienen que tomar las diferentes administraciones para poner una solución como decía el consejero, una solución global, porque no es una solución que tiene que darse a la provincia de Jaén, al sector oleícola de Jaén, sino a nivel global, a esta variación de precios que estamos sufriendo. Claro, aquí la clave está con esta política de precios que hay actualmente: un buen AOVE, menos de 4 euros,
un lampante. Bueno, yo he visto alguna oferta en las últimas horas de una garrafa de 3 litros de virgen, en torno a 12 euros y pico, en una conocida cadena de supermercados, aparentemente virgen, o sea que todavía hay márgenes, ¿no? No crean ustedes que gentes tan importantes como don Juan Roy hacen compras y negocios a pérdidas, eso bajo ningún concepto. Y luego vemos lampantes que están por debajo de los 3 euros. No sabemos dónde puede llegar a caer el lampante. Incluso, fíjense una cosa muy curiosa que voy a someter a la consideración de nuestros 4 representantes del sector productor, envasador, industrial. Siempre que hay precios bajos de aceite de oliva, nacen a cada una de las categorías nuevos apellidos. Por ejemplo, cuando había Oves, en la temporada anterior de precios bajos, y se quería subir, se inventaron, sin que ningún panel oficial de cata lo refrendase, lo de los aceites vírgenes extras premium. Y ahora no sé por qué, pero ahora se habla ya de AOVES con cata y AOVES sin cata. Lampantes genuinos y lampantes no genuinos. Hay que ponerle apellidos a esta situación, don Antonio, don Cristóbal. ¿Quién empieza? Ya he dicho Antonio. Bueno, Manuel, yo en primer lugar me gustaría decirte que aparte de estos 2 magníficos grupos que hay de Jaén, exclusivamente de Jaén, como son Jaenco e Interóleo, hay otro grupo de Jaén que es verdad que aparte de más de 10.000 agricultores de Jaén, tenemos otros cuantos miles de agricultores de otros sitios. Y además en el mismo proceso. Por lo tanto, ahí está, vamos, lo dejo porque creo que es importante. Segundo, y lo importante es lo que tú dices, yo creo que en el sector tenemos 2 o 3 cosas clave, consejeros, representantes de la Diputación han sacado el tema de agua. Lo que no podemos tener es un año 2 millones de toneladas de producción, luego 2 años 800.000 toneladas de producción. Eso es un drama, porque el esfuerzo que tenemos que hacer para vender los 2 millones de toneladas, en esos otros 2 años lo perdemos todo, lo perdemos todo. Es verdad que suben los precios, que podemos incluso facturar más, pero tenemos muchos agricultores que no pueden vivir de no tener producción. Por lo tanto, agua, lo primero. Segundo, calidad. Tú has sacado un tema que yo he sido muy polémico por sacar ese tema hace no mucho tiempo, en público. Hay mucha gente que dice que ese tema no se puede sacar en público. No, lo que es que acabar con el problema. Vayamos a matar al mensajero, como dice mi director muchas veces. El enlace, cuando llegó tú el lo has momento dicho del y lo has centrado el tema perfectamente. Es increíble que hayamos visto en los últimos meses un lampante a 3 euros o a 2,80 o a 6 euros y un aceite refinado 20 céntimos más barato. Todos los que estamos aquí sentados, más los que están allí sentados fuera saben lo que está pasando. Eso hay que acabarlo. Y eso es responsabilidad de nuestras administraciones, del Ministerio fundamentalmente, pero también de la Consejería. Eso hay que acabarlo. Porque eso va a ser clave en los próximos años, en donde podemos tener cosechas muy grandes y eso contribuye a que baje mucho el precio. Es decir, uno de los motivos por los cuales está bajando alarmantemente el precio puede ser eso. Tú lo has centrado el tema muy bien, has sido muy prudente, tienes que seguir viviendo de esto, los demás probablemente nos quiten del medio, pero lo has centrado muy bien. Ese tema se tiene que acabar y todos sabemos de qué estoy hablando. Más cosas. El problema no es el panel de cata. El panel de cata es el problema porque nadie confía en lo que es un panel de cata. La misma muestra en el mismo panel te dan 2 resultados distintos. El problema es si alguien mete girasol, cártamo, orujo, ese es el problema grave. O los desodorizados. Y todos sabemos de qué estamos hablando, vuelvo a decir. Más cosas, vienen tiempos complicados, vienen tiempos en donde vamos a tener el año que viene una cosecha grande y probablemente tengamos que tomar decisiones muy importante para poder mantener la actividad a muchos de nuestros agricultores. ¿Qué cosas hay que hacer? Bueno, pues probablemente hay que empezar a hablar de un mecanismo de retirada de productos, por lo menos en algunos años, y eso estoy seguro que el Ministerio lo va a apoyar, lo va a trabajar y lo vamos a conseguir. Y probablemente hay que hacerlo cuanto antes. ¿Por qué? Para evitar que haya una debacle de precios antes de que la tengamos y ya ha bajado el precio suficiente. Es verdad que el aceite de oliva, no podemos hacernos ilusiones los agricultores pensar que el aceite de oliva puede estar a 8 euros. Eso es un disparate, eso es un disparate. A mí se cabrea mucho de mi socio cuando yo digo esto, pero no podemos pensar.
Aceite de oliva probablemente tenga que estar en el entorno de 4, 3, 4 el año corto y ojalá, el largo, y ojalá 4 o 5 el año corto. Ahí deberíamos de trabajar por estar ahí. Pero bueno, ahí hay control de calidad y mecanismos para retirar aceite en las campañas que sobre más de la cuenta. Y lo más importante, tener un sistema productivo estructural homogéneo a lo largo de los años. Insisto, no podemos vender un año 2 millones y al año siguiente 800.000 toneladas, porque se dispararán los precios, baja el consumo, el lío patrio. Me he pasado. Antonio Gallego, no, ha sido muy prudente, ¿no? Porque Antonio Luque sabe, fíjense cómo ha dicho, estoy aquí pero me van a quitar de en medio. Eso lo decían otros, no él, de él, hace mucho tiempo, y aquí sigue. Está. Y aquí sigue, ¿eh? De director general, consejero delegado, presidente de DECO. Antonio Gallego, la situación, ¿compartes lo que dice tu tocayo? Bueno, yo lo que puedo decirte de que llevo varios Expolivas viniendo unos aquí, poquitos, ¿no? Unos poquitos ya. Sí. Y he notado este año, estoy bastante satisfecho, muy contento. Nosotros recibimos de más de 80.000 agricultores productos, y hoy he observado con una alegría a todo el mundo que esto en Expoliva es importante por tener el campo como lo tenemos. Y eso, no vamos a hablar de precio, porque muchas veces se dice, el precio está muy alto. Bueno, y yo que soy también agricultor, ¿para qué quiero un precio tan alto si la producción mía es muy baja? ¿Para qué me sirve? Hay muchas personas que no han aprovechado nada del precio alto porque la producción es muy baja. Este año, el precio, no creo que tampoco las cosas sean que llegue a una cosa tan bajada, porque hay un girasol ahí a 1,50 y no vamos a tener una cosa baja, está ahí. Entonces, la verdad es que nos encontramos de que un año que puede venir con una cosecha muy importante en beneficio de la agricultura, ¿eh? Eso sí es verdad. Claro, dice, bueno, vamos a tener cosecha del año que viene de 1.800.000, no lo sé, yo creo que va a ser una cosecha grande la del año próximo. La del otro año, ya cosecha de 1.300.000, lo veo difícil que vaya a haber, porque ya hay muchos olivos de intensivos en producción, y sobre todo hay una zona ahora de la provincia de Cádiz y Sevilla, que está ahí muy fuerte, en secano, y está en unas producciones muy grandes. Entonces no vamos a tener producciones, de esas producciones bajas, yo creo que ya no va a venir. Ahora, sí hay que prepararse, como dice mi amigo Antonio, que el agua es el momento de preocuparse ahora de tenerla, porque el que puso el agua pensó en 50 años, entonces esa es la verdad. Entonces tenemos que empezar en el agua, eso es lo que puedo decirte. El eje estratégico, dice, por ejemplo, subrayaban ayer en el encuentro del Comité Consultivo del Consejo Leícola Internacional, el eje estratégico del sector debe ser la sostenibilidad. ¿La garantizan esa sobreabundancia de nuevas plantaciones de superintensivo? Pues parece ser que no. Aquí en la provincia de Jaén se habla de una reconversión hacia el olivar intensivo de un pie, manteniendo esa singularidad que es la variedad picual. ¿Qué opinan los dos representantes de esas plataformas genuinamente jiennenses? Lo que no quiere decir que haya otras que agrupen numérica, cuantitativamente, hasta más cooperativas que algunas de ellas. Juan Gadeo, Cristóbal Gallego, ¿por dónde pasa esa reconversión, si es necesaria una ultramecanización en el campo, en la explotación agraria, pero también en la almazara, con la almazara inteligente? Bueno, la teoría y sobre el papel es muy fácil todo. La reconversión es ideal, hay ayuda financiera, la administración la apoya, se necesita en el sector, reduce el coste y puede tener una estabilidad en la producción mayor que ahora mismo con el olivar de secano, si tenemos riego y el agua, pero eso es la teoría. La realidad es que aquí tenemos una parcelación muy excesiva, atomización, la mayoría de los productores son pequeños, con actividad complementaria, que no es ni malo ni bueno, simplemente significa que es una renta diferente y que muchas veces puede amortiguar mejor en situaciones como esta bajada de precios, la situación para no tener presión por vender por liquidez. Entonces es complicado llegar a una reconversión de la provincia de Jaén, además de la orografía, sobre todo porque no tenemos la suficiente caudal de agua para riego como se necesita o como se genera en Jaén,
que se genera más de lo que se tiene. También en el intensivo de un solo pie se necesita tanta agua, bastante menos, ¿no? Cuanto más agua, más producción, eso es matemático. Cuanto más agua, más producción y más garantía para los años siguientes. Pero bueno, eso es la solución, no lo sé, si al final vamos a producir más barato para vender más barato, ¿qué arreglamos? ¿Invertir para vender más barato? Ya lo estamos haciendo, ¿no? Como las producciones que tenemos, que vamos a producir más y entonces vamos a vender más barato porque tenemos más producción. Bueno, pues yo creo que nos pegamos un tiro en cada pie. Aquí lo que hay que atacar es el problema de fondo, y es que no comparto con Antonio que la situación actual de precios sea por esa práctica que se están haciendo con los refinados. Descos tiene una refinería y puede decir mucho dónde se está atacando por parte de otros. Yo no lo conozco, pero creo que viene el problema por la excesiva atomización. Aquí no está bien representado, y no, Manuel, perdóname, porque hay un solo envasador, pero no es capaz de comprarnos a toda la producción. Es decir, fíjate, un solo envasador y 3 vendiendo. Bueno, pues eso lo multiplica en el mercado y hay 4, 5, 6 grandes y miles vendiendo. Es decir, no hay equilibrio, no hay un mercado de competencia ni por asomo de competencia perfecta. Mientras eso se esté produciendo, no hay posibilidad de que tengamos situaciones de producciones normales, no estoy hablando ya de superproducción, de los 2 millones, eso que se lleva oyendo 20 años, producción normales. No es posible equilibrar el mercado, porque siempre va a haber quien interprete que es necesario vender antes de que baje más, con lo cual estoy ayudando a que baje más. Luego sí, luego tenemos otra derivada, como puede ser prácticas desleales, o puede ser los artificios con apellido y demás que se le pone al aceite para conseguir el reclamo, la práctica de la cadena de distribución que te usa como reclamo para llenar el carrito y al final, aunque aquí se ha hablado de que el aceite es premium y tiene una categoría y una calidad, pero no lo valoramos, no sabemos valorarlo, Entonces el problema empieza por atacar de fondo el problema de la excesiva atomización. Si es difícil la reconversión, más difícil es la atomización, reducirla en la producción, así en la oferta, más difícil todavía, y de eso Antonio sabe, Cristóbal sabe, y nosotros sabemos algo también. Seguramente el mercado ponga a cada cual en su sitio, y se hablaba de la década de los 60 y los 70 del siglo pasado, cuando se produjo un movimiento similar. En este caso, la mano de obra se marchaba del ámbito rural y eso supuso en muchas ocasiones que la viabilidad de esas explotaciones ya no fuera factible, con sueldos normalmente bastante bajos. ¿Qué se produjo a partir de ahí? Una concentración de la propiedad. Y ahora tenemos un horizonte que ha subrayado la Junta de Andalucía y del que quiero preguntarle a Cristóbal Gallego, que es 2027, el periodo 2027-2030, fundamental para... Ahora mismo una organización agraria como COAG ha denunciado, como decía antes, que 5,5 euros es el mínimo y todo lo que esté por debajo de 4 pues desciende del umbral de la rentabilidad. Pero ¿qué ocurrirá cuando existan a partir de 2027 solo 2 regiones agronómicas oleícolas? Cuando las subvenciones que ahora se reciben en determinados territorios con buena producción y buen olivar se reduzcan de manera drástica, ¿qué explotaciones agrarias podrán subsistir? ¿O iremos hacia una concentración de la propiedad como ocurriera en la década de los 60 y los 70 del siglo pasado? ¿Qué opina un técnico como Cristóbal Gallego? Bueno, vamos a ver. Creo que lo primero y que va con cualquier empresa, sea agraria o sea una empresa de tecnología, la que sea, industrial, es que tienes que ser competitivo y tienes que modernizar. Entonces, una herramienta esencial para una modernización es el agua. Entonces vuelvo a ponerlo encima de la mesa. El agua es esencial. Hoy hemos oído al consejero que nos hablaba de agua regenerada, la necesidad de aprovechar el agua desalada. Es decir, es necesario y tenemos que tener agua. Eso nos permitirá modernizar. A partir de ahí, las tecnologías, las técnicas nos están enseñando. Se puede modernizar una explotación y aquel que pueda, que lo haga. No hay que ir contra la corriente de modernizar. El que pueda, que lo haga. El que no pueda, pues habrá que enfocarse por qué dificultades tiene y cómo se le puede ayudar. Entonces, el que pueda, que lo haga.
Sobre todo porque hay otro elemento que está siendo esencial en estos últimos años y es la mano de obra. Es un problema, es un verdadero problema, no solo para el sector del olivar, sino para otros sectores agrarios, y hay un déficit muy importante de mano de obra. Entonces tienes que intentar mejorar tu sistema de recolección para suplir en parte esa mano de obra. Los sistemas de recolección que nos vengan y la cantidad de producción que nos vengan, pues nos llevará casi seguro a un cambio y a una modernización o incluso a una ampliación de nuestra almazara. Todo eso se va a ir dando la mano, pero hay herramientas para hacerlo. Pero por ejemplo, si no hay agua, casi todo se corta, por eso vuelvo siempre al agua, ¿no? Ese es un aspecto esencial. Luego, otro aspecto. Este sector es un sector que se mueve por expectativas. No llueve, sube, llueve, baja, si va a llover va a haber una producción, yo he oído hasta 4 millones, es decir, ¿qué creamos? ¿Qué creamos? ¿Una tensión? Es que no lo entiendo, ¿no? Y nos movemos por una expectativa. Yo creo, por ejemplo, yo estoy muy satisfecho de los resultados que se está dando este año a nivel de salida. No nos olvidemos que hemos estado 2 años sin apenas producción y con unos niveles de precios que en teoría desincentivaba al consumidor y que ya veríamos a ver si lo recuperábamos. Pues bien, en abril aproximadamente con importaciones han podido salir 140.000 toneladas. Ahora llevamos, no sé si son 870, 880.000 toneladas de salida. Eso son 124.000 toneladas mensuales. Estamos casi recuperando cifras de la campaña 21-22, previa. Es decir, estamos hablando de una disponibilidad más o menos igual. Claro. O sea, 800 salen, 800 sí. Quedan. ¿Cuántas van a quedar en el stock de final de campaña? En esa campaña quedaron, si no recuerdo mal, quedaron por encima de 450. Ahora estamos hablando, ya veremos, es que todavía hay que seguir comercializando, ya veremos, estamos hablando de 295 o algo menos. Ya veremos si sigue teniendo salida. Con lo cual es para ser optimista. Es decir, hemos recuperado un consumidor, en teoría, que estaba consumiendo menos y en el peor de los casos se había retirado. Sobre todo en el mercado interno. Mercado interno y exportación. Porque hay mucha fidelidad. Y exportación, porque se supone que hay mercados emergentes consumidores. Sí. Y exportación, porque se supone que hay más aceite en el mercado exterior. Ya. Y entonces estamos recuperando también exportación. Ya. Entonces, esos son datos positivos y datos que en una feria como esta pues tenemos que poner en valor. Porque vuelvo a decir, es que este no es un sector matemático. Pues si fuera un sector matemático lo manejaríamos mejor, porque las matemáticas son ciencias exactas. No, este es un sector que se mueve por expectativas. Entonces yo creo que hay que poner en valor expectativas positivas como eso, que tenemos unos consumidores que están ahí, que están apostando por este producto, que están viendo el valor añadido que tiene, por ejemplo, para la calidad, para la salud, y eso es muy importante. Expectativas, agua, de todo lo que han dicho nuestros invitados, consejero Fernández Pacheco, ¿qué colige? ¿Qué es lo prioritario? Porque esta estrategia 2027 de su gobierno habla sobre todo de alentar y favorecer la competitividad. No puede perder competitividad el sector oleícola. Bueno, desde luego, yo creo que el sector del aceite de oliva, igual que cualquier otro sector en la vida, sector económico, si no es rentable, es un sector sin futuro. No podemos pretender, y se habla muchísimo del reto que supone el relevo generacional en el campo, el relevo generacional en el mundo del olivar, la ingente cantidad de recursos públicos, y la Junta de Andalucía es la primera que lo hace, en convocatorias para incentivar que los jóvenes se dediquen al mundo agrícola. Pero si el mundo agrícola no es rentable, si el mundo agrícola no les va a permitir mantener a su familia el día de mañana, pues nadie querrá dedicarse a la agricultura, ¿no? Y para que la agricultura sea rentable, estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Cristóbal ahora, necesitamos aportarle certidumbre. Esa certidumbre pasa por todos los eslabones, desde que se planta el olivo hasta que se compra en el lineal del supermercado. Todos tenemos que contribuir a aportar esa certidumbre, pero sin ánimo de hacer una perorata demasiado larga acerca de un problema que no tiene una sola solución, puesto, como tú decías al principio, se trata de un asunto poliédrico y serían muchos los asuntos a abordar. Creo que el más importante de todo es el agua.
Antonio Luque lo ha dicho al principio y yo estoy muy de acuerdo, ¿no? El único elemento que garantiza una producción estable es el agua, es la garantía del recurso hídrico, la seguridad que un agricultor ha de tener a 1 año, 2 años o 3 años vista de qué dotación de agua va a disponer para poder planificar una producción, para poder planificar una comercialización, para poder planificar una empresa en su conjunto. Pero el olivar andaluz capta la mayor parte del agua regenerada en nuestra comunidad autónoma. Tenemos que, yo soy de los que piensa que los andaluces, los que estamos en el mundo de la agricultura, ni nos podemos conformar con el agua que cae del cielo, ni nos podemos conformar con el agua que actualmente somos capaces de embalsar. Creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos y eso tiene que ver mucho también con la sostenibilidad, lejos de lo que pudiera parecer, porque parece que hablar del regadío es todo lo contrario a hablar de sostenibilidad. Yo creo que se trata de todo lo contrario, tenemos que ser capaces de contar con un recurso natural, escaso, bueno, pues hay que optimizarlo, hay que generarlo de nuevas maneras, hay que utilizarlo de manera responsable y eso tiene que ver con la modernización del regadío, con la modernización de las explotaciones agrarias y con la transformación también de algunos cultivos y desde luego hay que poner recursos encima de la mesa en base a una planificación lógica. Nosotros en España necesitamos un plan nacional del agua porque en demasiadas ocasiones vemos como las diferentes cuencas hidrográficas son las primeras en ponerse palos en la rueda a la hora de distribuir este recurso en el territorio. Una planificación nacional que vaya bajando al territorio de manera lógica para que el agua se lleve allí donde sea necesaria. Si tenemos capacidad de regenerar las aguas depuradas, regenerémoslas y pongámoslas al servicio de los sectores productivos que crean empleo y riqueza, siempre respetando los caudales ecológicos, siempre respetando la naturaleza, si eso no lo discute nadie, pero para eso hace falta inversión, ¿no? Y creo que esa es la pieza angular de todo. Una vez que garanticemos que hasta la última gota de agua en este país se utiliza como se tiene que utilizar, entonces será el momento de abordar el resto de problemas que sin duda están ahí. Pero yo es que parto de una afirmación que nadie me quita de la cabeza y es que en España hay agua suficiente como para que muchos de los problemas que estamos teniendo no los tuviéramos. La clave es la eficiencia. El gobierno central ha presentado recientemente con la vicepresidenta tercera aquí en la provincia de Jaén una serie de intervenciones inmediatas que redundarían precisamente en eso, en un mejor aprovechamiento del agua. PP, PSOE, Junta, Diputación, también Administración Central. Javier Perales, diputado, esto 980 millones, estrategia 2027, inversiones inmediatas para hacer más eficiente el tema del agua para regadío. Esto me suena a mí de hace tiempo, pero no sé si ahora ha llegado el momento. Pues si no ha llegado el momento, debería de haber llegado el momento. Es verdad que se está abriendo un debate importante, lo estamos viendo aquí, sobre el agua, sobre los precios, sobre todo lo que corresponde a buscar soluciones al olivar y al sector oleícola. Pero está claro que, como decía el consejero, no hay una única solución. Estamos hablando de soluciones a futuro, en el cual pasan por la reconversión del olivar, cuando sabemos que en Jaén suele haber 3 limitantes. En el momento actual hay 3 limitantes. Una es la variedad, digo en el momento, la variedad apicual. El otro es el agua, está claro. Reconvertir todo un sector tiene un limitante que es el agua. Y el otro es la orografía, todo no se puede reconvertir. Yo cuando hace tan solo unos meses pude hacer la transhumancia por la Sierra de Segura, decía yo, aquí me gustaría ver a algunos reconvertir este sector y como decían ellos, hay que ver las singularidades que tiene todo el sector porque hay que cubrir. Los que puedan hacerlo, que lo hagan, pero los que no puedan hacerlo habrá que reconocerlo. Para eso se está trabajando. Diputación no tiene competencia en agricultura, la tiene la Consejería, la tiene el Gobierno central, está claro que son los que derivan a las diferentes comunidades autónomas esas competencias, pero damos pasos adelante. Muchas veces nos vemos solos. Es verdad que Jaén, aquí se demuestra, la provincia de Jaén, que somos el motor de la olicultura, somos el motor del olivar a nivel mundial, pero el campo no tiene fronteras, el sector no tiene fronteras, pero las administraciones sí las tenemos y estamos dando pasos avanzados para que se aproveche. Pero la Diputación ha traído al Ministerio y ha presentado esas supuestas inversiones que eran la parte esta de discriminación positiva que el gobierno progresista traía aquí a la provincia de Jaén. Por eso tenemos te preguntaba por si crees en esa creo firmemente en
eso porque hablaba el consejero de esas diferentes cuencas que, valga la redundancia, tienen diferentes formas de actuar, pero es que en las mismas cuencas tenemos diferentes formas de aprovechamiento del agua. Creo que es importante que sigamos avanzando. Estos 202 millones de euros van a darle un impulso, pero tenemos que seguir avanzando en la sostenibilidad. Has dicho una palabra muy bonita, que muchos asocian a la sostenibilidad medioambiental, pero otros asociamos a la sostenibilidad económica. Si no, lo decía, lo avanzaba el consejero, ya. Si cualquier sector no tiene sostenibilidad económica, desaparece y no da puestos de trabajo. Esperemos que sigamos dándolo. Ni siquiera por algo que parte de manera, bueno, pues voluntaria o dadivosa de la parte, sino por una exigencia, por una urgencia, el cambio climático. La sostenibilidad no es algo que parta de un capricho, sino todo lo contrario. Es la primera parte, es la forma de abrir esta nueva edición de las tertulias del Olivar en Grupo Multimedia y en Expoliva. No sé, queridos invitados de la parte privada, a pública, ¿nos queda algo después de lo que han dicho los políticos? Una mínima reflexión que hacer antes de pasar a la siguiente mesa, donde van a estar los que, además de ellos, diariamente se fajan en las principales compañías aceiteras de nuestro país. Antonio. Yo, un comentario muy sencillo. Hágase lo que están diciendo nuestras administraciones. Estoy feliz, encantado con los comentarios del consejero y de la Diputación de Jaén. Está claro que absolutamente todo en la superficie de olivar no se puede reestructurar, pero sí tiene que hacerlo el máximo posible, porque la única manera que tenemos de mantener el olivar que no se pueda reestructurar es que todo el que se pueda lo haga. ¿Por qué? Porque si queda una superficie pequeña, que va a ser un porcentaje mucho más pequeño de la producción, podremos diferenciarlo, hablaremos de eso. Yo le llamo el pajarito, el no sé qué, buscaremos argumentos para valorizar el producto. Pero si no transformamos la mayor parte del olivar, todo lo que se pueda transformar, hay que transformarlo. Eso hay que buscar la eficiencia. Y yo, con todo el cariño a mi amigo Juan, antes ha dicho algo, vamos a ver, pensemos que si el aceite de oliva estuviera a 5 euros o más de forma estructural, yo les digo a ustedes que en 20 años Jaén desaparecería como producto. ¿Por qué? Porque iba a haber grandísimas producciones en otros lados del mundo, no de España, con lo cual nos quedábamos colgados. Eso hay que ser conscientes. 5 euros, hoy, Antonio lo ha dicho, tenemos una comarca en Jerez que puede haber miles de hectáreas, que con precios no a 5, a 2,5, a 3 puede ser el cultivo más rentable. Tenemos miles de hectáreas en Sevilla, en Córdoba, incluso en Jaén, de cultivo herbáceo, que si fueran a 5 euros. Pero es que luego hay que pensar en el norte de África, hay que pensar en Chile, hay que pensar en Argentina, hay que pensar en California. No seamos ilusos, porque es muy peligroso pensar que podemos irnos a unos niveles. ¿Cuál es el precio objetivo del aceite de oliva? El más caro para que se venda todo. El más caro para que se venda todo. Si no, nuestra gente no puede vivir. Tenemos que vender el aceite y para eso tiene que ser el más caro para que se venda todo. Entonces, ese es mi mensaje. Yo creo que vamos por el buen camino, Probablemente estamos en una situación en donde si hacemos lo que tenemos que hacer, yo creo que el final de esta campaña y la que viene la vamos a salvar dignamente. Probablemente no es el precio que a mí me gustaría y a todos mis socios, pero la vamos a salvar dignamente. Y sobre todo tenemos que salvar el futuro. Tenemos que salvar el futuro y que Jaén siga siendo el líder mundial en producción de aceite de oliva. Que el olivar gire en torno de Jaén como hoy gira, como estamos viendo en esta feria. Y eso no lo podemos perder, Una sexta parte de la producción mundial. ¿Recuerdan cuando se hablaba de una tercera parte? Antonio Gallego, vamos a terminar con esas últimas reflexiones. Bueno, yo creo que lo único que en lo que se está hablando, discutiendo es que ahora mismo, yo digo que si en el año 70 la tecnología, en 2 años, se hicieron tantísimos pantanos, hoy con la tecnología que tenemos actualmente, con agua que tenemos al lado nuestra, yo creo que es muy sencillo, muy fácil, y únicamente lo que tienen es reunirse los gobiernos y resolver esta papeleta que es muy sencilla. Más difícil fue en el año 70, hoy es más fácil. Juan Gadeo.
Juan Carlos para los amigos. A tu disposición, don Manuel. A ver, en esta mesa redonda del agua, pues lo firmo todo, de acuerdo, estupendo, no hay ningún problema. Cuanto antes mejor lo tengamos, la reconversión cuanto antes mejor la tengamos, pero yo sigo incidiendo en el tema del precio. Difiero con Antonio, a lo mejor no me he explicado bien y a lo mejor no lo he entendido bien, que si el aceite estuviese a 5 euros, Jaén desaparecería. Bueno, pues si seguimos a 3 euros vamos a desaparecer. Estamos condenados a vender siempre el más bajo precio y dependiendo de la becerría y del riego no riego, no lo sé. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por armonizar un poco y coordinar el tema de precios. Si aquí puede ganar todo el mundo y puede haber más producción y hay capacidad para incrementar el consumo mundial y somos capaces de encontrar nuevos mercados, aunque sea a costa de vender más barato, pero aparece el mercado. No sé por qué hay que tener miedo a mayores producciones. Yo creo que somos los peores vendedores que tenemos. Aquí vamos a tener 1,5 millones y ya el precio. No, aquí hay que darle valor a nuestro producto. El problema es que Jaén sufre más. Cuando hablamos de sector generalizamos, pero hay muchos sectores, el intensivo, superintensivo, el de Jaén, el de las nuevas plantaciones. Aquí hay que buscar un cierto equilibrio para que, como he dicho antes, todo el mundo gane y no que gane alguno a costa de otros. Y generalmente nos toca al olivar tradicional, el olivar de Jaén, ser lo que más sufrimos y cuando no llueve lo que ponemos el precio caro para el que ha tenido la producción en riego. Yo de verdad espero que todos esos planes, toda esta carta a los Reyes Magos no se quede como siempre, son en comisiones de expertos para volver a ser otra dentro de 4 años. Espero que de verdad llegue la inversión con el agua, que llegue, porque es que lo necesitamos en la provincia de Jaén. Se necesita. Confederación Hidrográfica de Guadalquivir está haciendo un tapón importante a la hora de determinar cómo se tiene que distribuir el agua en la provincia de Jaén. Y no sé cómo se argumenta eso, pero sí sé la realidad de lo que hay en mi comarca y lo que hay en mi provincia. Lo sé perfectamente, que dependemos del agua. Dependemos del agua para que haya producción, pero es que luego, lo que tenemos ciertas responsabilidades, tenemos que hacer lo posible para que ese aceite tenga un valor suficiente para que cubra costes. Para nosotros, ¿qué queréis que os diga? A los consumidores me parece muy bien, ¿eh? Aquí defendemos que ha aumentado el consumo, que el consumidor se ha incorporado, leche, regálaselo, verá cómo compra más o se lleva más. Vamos a darnos valor, ¿no? Como otros mercados, como otros países, vamos a darle valor a nuestro producto, que no sea aumentar el consumo a costa de bajar el precio. ¿Y dónde se sufre más? Donde más coste de producción hay. Cristóbal. Bueno, yo creo que el aumento del consumo es esencial, porque si un producto no tiene salida, tiene un problema. Hace unos años, 3-4 años, conseguimos una modificación muy importante del artículo 167 bis por parte de la Unión Europea. Hoy hemos tenido oportunidad de hablar un momento con el ministro y le hemos trasladado que es un tema a trabajar, pero a trabajar ya, porque el Estado miembro tiene que proponer cómo pone este mecanismo en funcionamiento a la Comisión. Entonces el tema hay que trabajarlo ya y te puedo mostrar satisfacción porque ha mostrado bastante interés el ministro y han dicho que su equipo técnico no lo ponía al lado. Es decir, son mecanismos que nos permite la propia Comisión, mecanismo nuevo, no es el almacenamiento privado el que tenemos, es el antiguo que era voluntario. No, todos los operadores estamos condicionados por lo que regule ese reglamento y ahí tenemos una herramienta más que yo creo que a corto nos vamos a poner a trabajar. Pero la decisión la toma el Estado, ¿no? El Estado miembro, la Unión Europea lo publica en su reglamentación. ¿Cuándo llega el momento para la retirada de un porcentaje concreto? El Estado miembro ya lo tiene también publicado en normativa, a unos niveles, pero tiene que establecer el mecanismo, porque ya la propia Comisión establece unos límites, ¿no? Entonces tiene que poner un mecanismo que salvaguarde esos límites y que sea una herramienta que tenga el sector productor en su mano, ¿no? Bien. Y luego otra cuestión esencial, y termino, y es, tenemos herramientas suficientes de definiciones de aceites, está clarísimo, si viene en la reglamentación comunitaria y la nacional, por eso cuando surgen otros nos sorprende. Y luego mecanismos suficientes, como ahora tenemos la obligatoriedad
con el remoa de cada movimiento, de cada cisterna, tenemos que informar, pero es que luego está la ley agroalimentaria de la obligatoriedad de los contratos. Si tenemos ya tanta información que creemos que tenemos herramientas para dar seguridad jurídica a todos los operadores y a aquellos que hacen bien las cosas, que se sientan respaldados. O sea que vamos, a nivel administrativo, mercantil, la seguridad jurídica es una realidad. La inseguridad jurídica parte precisamente de la diversidad a la hora de categorizar cuáles son los valores, las calidades que tiene el aceite de oliva. Y ahí entramos con esa cuestión tan básica de la norma unidad de la que viene hablando el Consejo Oleícola Internacional y que es muy difícil de extrapolar a cada país miembro. Lo veremos. Vamos a continuar profundizando en este debate sin duda apasionante, escuchando la voz de 6 responsables máximos de la división de compras y ventas del aceite de oliva en nuestro país. Lo hacemos aquí en las tertulias del olivar de Grupo Multimedia en Expoliva 2025. Gracias, consejero, gracias, diputado, gracias, Antonios, gracias, plataformas de concentración de genuinamente jiennenses. Continuamos en un instante, una pausa. Genuino. Mercados, hablamos de mercados, decíamos segunda parte de esta primera entrega de las tertulias del olivar de Grupo Multimedia Jiennense en Expoliva 2025, desde este marco del Olivo Arena que nos supone de alguna manera la introducción de un nuevo concepto estético en nuestro programa de televisión. No lo notarán en el formato radiofónico. Y decía yo que íbamos a ir de la opinión docta de 4 de los personajes líderes carismáticos del sector oleícola en Andalucía, en la provincia de Jaén, 2 representantes de la administración pública, la Junta de Andalucía, impulsora de esta feria internacional del olivar, el aceite de oliva y las industrias afines, y la Diputación Provincial, que ejerce ese papel de casera de este gran lugar, este gran complejo para la promoción de todo lo que sucede en la provincia de Jaén. Y cómo no íbamos a hablar del aceite de oliva, pero en qué situación se encuentra el mercado en este momento ha quedado claramente evidenciado en las opiniones de nuestros invitados anteriores, que la situación es de inquietud, de incertidumbre, ante unos precios que, como sucediera hace un año, no sabíamos dónde estaría el techo y ahora no sabemos muy bien dónde está el suelo. ¿Cuál es la situación? Vamos a intentar que sea alguno de ellos. Tenemos a 6 invitados ahora de nuevo que nos sitúan en un día a día dentro de su dietario. Ellos trabajan a diario con partidas. Fíjense que ahora las grandes operaciones se han volatilizado, se habla prácticamente de cisterna a cisterna, porque esta es la volatilidad de los precios, y ya vemos más a la baja que evidentemente hay que ser muy cautos, muy prudentes en cada operación. Contamos con el que es gigante del mercado, con un representante, su director de calidad de Deóleo, Rafael Pérez de Toro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Ocurre lo mismo, exactamente igual, si hablamos del director de compras de aceite de oliva de Sovena en España, Luis Ruiz Quero. Muy buenas Bien tardes. hallado. Buenas tardes y gracias por la invitación a la tertulia. También ha estado en infinidad de ocasiones en las tertulias del olivar. Se ha sentado justo en el mismo asiento que ocupaba su presidente. Es un colaborador en cooperativas agroalimentarias de Antonio Luque y que habla en primera persona desde hace muchos años en distintas instituciones, como el propio Patrimonio Comunal Olivarero. Director general de DECOP, Rafael Sánchez de Puerta. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Metiéndote en líos permanentemente, y ahora lo vamos a ver. Y uno de los contertulios más estables en estas tertulias del Olivar, director de operaciones de otro de los grandes industriales, envasadores, Acesur, Carlos Jiménez Ott. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, de verdad. Y los dos grupos de la provincia de Jaén, la concentración de la oferta, hemos tenido a los presidentes, ahora ellos son los que se fajan en el día a día. Dicen algunos que tal y como está ahora el tema y sin conocer muy bien cuál es el suelo de los precios, ahora están pisando barro. Ha llovido mucho, hay charcos, unos se meten más, otros menos, pero ya decimos que los movimientos se hacen con mucha cautela, especialmente por la volatilidad de los precios. Consejero delegado de Jaén-Coop, Fernando Córcoles, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el director gerente de Grupo Interóleo, Esteban Montblanc. Buenas tardes también para ti, bienvenido, bien hallado. Muchas gracias por la invitación, Manolo. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué está ocurriendo para que haya una organización agraria que haya puesto el grito en el cielo? No es la primera vez que lo hace COAC, también lo ha hecho UPA, menos Asaja. No sé si eso es conocimiento o desconocimiento, no sé hasta qué punto la figura del técnico, que incluso no tiene olivar, puede estar adulterando la visión global de lo que ocurre en este sector. ¿Qué está pasando en materia de precios? Vamos a invertir los términos. Montblanc. Empezamos fuerte la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con los precios? Bueno, pues a lo mejor sería muy fácil decir que era un poco lo esperado, quizá no en los tiempos ni en la profundidad de la bajada, pero al final esto es un mercado de una commodity, fundamentalmente, a pesar de que para los que somos productores queremos no asociarlo a la palabra commodity, que tiene un término algo despectivo o no tan apreciado como para nosotros es, pero al final es una cuestión de oferta y demanda. Veníamos de 2 campañas consecutivas con disponibilidades muy por debajo de la media, 600.000 toneladas y 800.000 toneladas, con consumos estables y constantes, en los entornos de 3 millones de toneladas, y por tanto dio lugar a precios históricamente altos, no los más altos de la historia, porque siempre nos olvidamos del impuesto que todos pagamos y que no reconocemos, que es la inflación. No han sido los precios más altos de la historia si tenemos en cuenta la inflación, pero sí es verdad que veníamos de precios no habituales, ¿vale? No habituales. Este año se producen 1.410.000 toneladas, las disponibilidades van aumentando con respecto a las campañas anteriores y obviamente desde octubre, noviembre del 2024 ha habido una tendencia a la baja del precio, esperada o no. Bueno, al final es cuestión de oferta y demanda, mayor disponibilidad y un consumo relativamente estable, parece algo lógico que los precios cedan un poco. La duda o la problemática viene en la profundidad de la bajada, ¿vale? Que a lo mejor quizá debe ser el tema fundamental, no tanto que ha bajado el precio, sino en esa profundidad o agresividad de la bajada de noviembre, finales de octubre, noviembre a hoy. Bueno, pues hablamos de cerca de 4.000 euros tonelada, 4.500 euros tonelada. ¿Están justificados o no? Que yo creo que es la pregunta, ¿no? Bueno, hay una parte de justificación, mayor disponibilidad, y seguramente hay otra parte de no justificación, y hablo desde la producción. Y los comentarios que has hecho tú, ¿no?, de organizaciones agrarias que han puesto un poco en duda la situación actual y la noticia de hace 24 horas, 48 horas. Yo lo repito siempre, somos un sector muy pendientes de encontrar fuera al culpable de la situación. Es la industria, es el consumidor que no valora nuestro producto, es la gran distribución que lo utiliza como producto reclamo. Sería también bueno que desde la producción hiciéramos autocrítica, ¿vale? Al final, cuando un precio baja, hay un oferente y un demandante que establece un precio de intención de compra y un oferente que puede marcar un precio de intención de venta y se cruza esa operación. Pero si realmente la producción entendemos que la bajada ha sido o es demasiado agresiva o profunda, puedes decidir no vender o vender menos cantidad. Creo que nosotros, el sector productor, deberíamos hacer un poco de autocrítica. Solo un dato que lo conocemos todos, pero hay que remarcarlo. Dato AICA de este mes, 1.820 cooperativas y almazaras particulares comercializando. 1.800.
es muy difícil gestionar una parte tan desequilibrada como la que tenemos. Y algo más de almazaras industriales, no crean, 800, 800 es un 60-40. O sea, por tanto, estamos hablando de muchos vendedores, solo unos pocos compradores y una política de precios que, no olvidemos, está regida por la santísima competencia, el mercado. Por tanto, no hay que poner reparos, salvo que se introduzcan pues operaciones, herramientas coercitivas o incluso fraudulentas. ¿Qué está ocurriendo en el mercado, Fernando? Lo que me estaba acordando de los valencianos en estos momentos. ¿Por qué? ¿Por las inundaciones, dices? No. Afortunadamente me estaba acordando de otro tema bastante más lúdico, ¿no? Y es cuando en el balcón del ayuntamiento alguien grita: señor pirotécnic, ¿puedo comenzar la mascletá? Pues esto es lo que ha pasado. Hemos hecho un máster en el sector, un máster retribuido durante estos 2 años de crisis, donde el mercado nos ha enseñado que para los más antiguos del lugar las 500 pesetas era un reto a superar, los 3 euros era un reto a superar. No hemos aprendido absolutamente nada, porque hoy cambiamos de escenario en estas tertulias, pero Expoliva lleva muchas ediciones y al final el debate es exactamente el mismo. La estructura que tenemos en el sector, la manera en que comercializamos, que no solo avanzamos despacio en la concentración de la oferta, sino que la estamos multiplicando. Cuando mi buen amigo Esteban decía 1820 comercializando, es que ahora tenemos que añadir una nueva moda, y es aquellos de que las cooperativas permiten que los socios vendan cuando quieran, con lo cual ya no somos 1820. Solo algunas cooperativas, no todas. Algunas que se están poniendo... Algunas están en este momento aprobando en asamblea la posibilidad de adherirse por la petición de esos socios que quieren tener más o menos el perfil de un cosechero, de una almazara industrial. Lo cual no es ni bueno ni malo, lo que hace es multiplica la oferta, ¿no? Entonces, todo aquello que tienda a multiplicar la oferta, o sea, ninguno de los que estamos aquí, ni productores, ni envasadores, ni comercializadores, ni fuerzan al alza ni a la baja. Se responden o nos adaptamos a unas situaciones de mercado. La cuestión es cuando el agricultor, que es el verdadero protagonista de todo esto, llega a unos niveles de gasto como este año, que por circunstancias X son más elevados de lo habitual, y llega a un nivel de precios tan mínimo que nos hemos cargado todo lo que nos ha ido enseñando el mercado, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, efectivamente, como bien decías, ¿dónde está el punto donde esto va a reventar? Porque al final es una situación absolutamente insostenible para muchos tipos de cultivo que son mayoritarios en una provincia como la que estamos, que sigue siendo la mayor productora todavía, como es Jaén, donde los costes de producción son mucho más altos de los precios que están hablando ahora, ¿no? Producir en olivar tradicional es infinitamente más caro que el olivar intensivo, y ya ni les cuento el olivar superintensivo. Por tanto, pero claro, eso al fin y al cabo estamos hablando de mercado, de economía de mercado, y cualquiera puede decir: no me vengas ahora a ser blandengue en los planteamientos. Aquí al final el mercado marca unos criterios, y el que puede se mantiene y el que no desaparece, como decíamos en la charla anterior, y se produce un proceso similar al de los años 60 del siglo pasado de concentración de la propiedad. Pero aquí hablamos de mercado real y de los costes que tiene cada una de las modalidades de cultivo. Carlos, el mercado venía de unos precios de 9, ¿te acuerdas en Baeza cuando hablábamos en Futuro Oliva? 8, 9, llegaremos a 10 cuando llegue agosto, oye, quién sabe. Rafael Sánchez de Puerta también estaba por allí. Y después vemos que en el momento clave, que es el mes de octubre, que estamos empezando a respirar y a decir las expectativas se cumplirán o no, se introducen 200.000 toneladas recién producidas procedentes de Portugal, de ese aceite espumoso que, bueno, de alguna manera va marcando un poco la línea y la tendencia de los precios y las cotizaciones. Y cuando parece que de nuevo puede entrar ya el primer aceite picual de olivar tradicional, etcétera, empiezan a llegar nuevas importaciones, ya no solo de Portugal, sino también de Túnez, Grecia, marcando criterios. Refútame todo lo que he dicho por Advenedizo. Yo
Voy a decir, a mí me gusta mucho el fútbol. A mí también. Y tengo que decir públicamente que, aunque esto me pueda traer muchos problemas, yo soy muy del Barça. Sí. Tuve la suerte o la desgracia hace justo una semana y un día tuve la posibilidad de ir a Milán a ver el partido de vuelta de la Champions, Inter-Barça. Y fue muy frustrante. Porque, minuto y medio faltaba. Porque después de haber estado muy mal, lograr recuperarse, marcar el 2-3 y perderlo todo en un minuto, yo hubiese preferido de verdad que nos hubiesen metido 4-0 y venirme para acá, ¿no? Este sector lleva consiguiendo cosas increíbles mucho tiempo. Este sector ha conseguido algo que ni los más optimistas del mundo de la historia pensaban, que era vender aceite a 9 euros. Se ha vendido aceite a 9 euros. Decía antes de culpable, el único que se salva con mucha diferencia es el consumidor. Hay que hacerle un monumento. El consumidor ha comprado su aceite toda la vida al precio que se lo hemos querido comprar, no ha rechistado y ha comprado todo lo que hemos querido venderle, ¿eh? Todo el que hemos querido vender. El año pasado no sobró nada de aceite. El enlace fue técnico, por tanto se vendió todo. Si lo hubiésemos querido vender 1 euro más caro, el consumidor lo hubiese comprado y hubiésemos tenido el mismo enlace que tuvimos. Qué suerte que haya mercados emergentes de consumo. No, en España. En España aquí se ha vendido aceite, insisto, el año pasado se vendió un 20% menos de aceite por un motivo. Porque había un 25% menos de aceite en el mercado. No puedes vender el mismo aceite cuando tienes un 25% menos de disponibilidad. Pero digo esto que hemos fracasado todos. Hay que reconocer, el sector no puede permitirse, un sector como este, pasar de 9 euros a 3 euros o a 3,5 euros en apenas 5 meses. No es lógico y no es bueno para nadie. Para nadie, evidentemente para el agricultor. Habrá agricultores de Portugal que a 3 euros sigan teniendo un margen positivo. Hay muchos agricultores, muchos de ellos en la provincia de Jaén, que tienen un margen negativo con 3 euros el kilo. A nadie, a una empresa envasadora, en nuestro caso Acesur y hay otras empresas, a todos nos interesa facturar. El nivel de facturación es importante para una empresa, no solo el nivel de beneficio, ¿vale? La estabilidad. Nosotros no podemos gestionar un mercado que pasa de 9 a 3. Fracaso absoluto. Ahora, culpable. Bueno, quizás en vez de buscar culpables vamos a buscar potenciales soluciones. Y tenemos que tener claro que a día de hoy la sobreoferta puntual destroza este sector. Hay que retirar, como se le ha pedido al ministro No. La Planas. sobreoferta puntual me refiero el hecho de que en un momento determinado una oferta muy puntual, cuantitativamente hablando, ridícula, pueda provocar una cascada de acontecimientos que es, hay 3 partidas puntuales que el agricultor quiere vender sí o sí, la demanda se espera 3 días, en esos 3 días el agricultor se pone nervioso y quiere soltarlo y esa mínima oferta provoca una caída brutal del sector. Esto es como el apagón, o sea, mínimo y se va. Y es así. Entonces tenemos que intentar buscar los mecanismos que puedan estabilizar ese tipo de movimientos. No podemos permitirnos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ha sido eso, que ha habido sobreofertas puntuales que se han ido relacionando unas con otras, unas con otras, unas con otras, y ahora la pregunta que yo me hago es, ¿lo anormal es lo de ahora? ¿O lamentablemente lo anormal fue lo de las 2 últimas campañas? Porque esto es asumirlo. Y termino con un símil futbolístico. Cuestionarle al Deportivo de La Coruña, que está en segunda división, y decirle que es un fracasado porque está en segunda división, es una manera de verlo. Quizá otra manera de verlo es decir, oye, ahora te reconozco el enorme mérito que tuviste en el año 2000 cuando ganaste tu liga, ¿no? Es que quizá, no sé si el Deportivo tiene que estar peleando por la liga o tiene que estar entre primera y segunda división, ¿no? Yo a día de hoy lo que me pregunto es ¿dónde tiene que estar el mercado? ¿En los 9 euros de hace 8 meses, cuando estábamos en Baeza, o en los 3 euros de ahora, ¿no? Y eso de verdad que no es una broma.
Esa pregunta creo que es lo primero que tenemos que hacer. Intentar, por lo menos, responderla. Certezas, ¿vamos a tener certezas suficientes? Pues yo lo veo muy complicado, ¿no? Luis Planas decía, el ministro decía en su discurso de hoy, que estamos ante una expectativa de la que se ha hablado mucho en el mercado oleícola, de la producción de 4 millones de toneladas. Estamos en 3.300.000, podría llegarse en algún momento a los 4 millones. Aquí se ha dicho, hay sistemas, si no en España, en otros lugares donde exponencialmente va a seguir creciendo la producción y tenemos que ir hacia esos horizontes, porque también estamos hablando de un consumo que lo digiere perfectamente, que lo reclama. Pero luego está el cambio climático. Nadie nos puede garantizar, con las inversiones públicas que se han hecho actualmente en materia de eficiencia, que podamos tener agua suficiente para mantener estas producciones. Rafael Sánchez de Puerta, el tema de los precios, si todo fuera, como ha dicho Carlos, cuestión de oferta, demanda y de autorregulación del sector de una forma más o menos caballerosa, todo sería fácil, salvo que introduzcamos trampas. No sé, no me mires así, porque el que habla de esas cosas eres tú normalmente, ¿no? Bueno, pues yo creo que al final todo influye, ¿no? Lo que sí está claro es que tenemos un problema a la hora de vender el aceite, y lo sabemos, y es de siempre, y yo creo que en los últimos años se trabajó de manera muy intensa y se hicieron logros importantes en la concentración de la oferta, y creo que ha tenido efectos muy beneficiosos, pero creo que en los últimos años hemos retrocedido mucho en ese sentido. Creo que aquí hay un problema, el problema de los precios, y se dice hay que ser autocrítico. Yo solo y exclusivamente soy autocrítico, yo solo y exclusivamente sé echarle la culpa a los que tenemos que defender y los que tenemos que vender el producto. Si somos incapaces de defenderlo y somos incapaces de conseguir los precios que creemos que debería de tener, pues no le podemos echar la culpa a nadie. El que viene a comprar, su obligación es comprar lo más barato posible, y somos nosotros los que nos toca defender el precio del producto. Creo que hemos retrocedido muchísimo en los últimos años por cuestiones que se han dicho. Bueno, nos ha venido también una producción portuguesa importante, que es el mismo mercado que España. Yo ya no diferencio para nada lo que es el mercado español y lo que es el mercado portugués. Tú ahí eres muy Saramago, hablas en términos ibéricos, ¿no? Absolutamente, porque es que es exactamente el mismo mercado. Y bueno, pues yo creo... Y casi los mismos operadores también, ¿no? Exactamente el mismo mercado, los mismos operadores, yo creo que es el mercado ibérico. Y creo que, bueno, pues que ahí tenemos mucho que profesionalizar y mucho que trabajar para saber defender el producto y saber venderlo. Y bueno, pues igual que creo que en el pasado se han dado pasos importantes, quizás en los últimos años nos hemos relajado más, y yo creo que tenemos que volver a esa estrategia. Tenemos que volver a la estrategia de ordenar la oferta, profesionalizarla, concentrarla, porque es la única manera donde vamos a poder defender el valor de nuestro producto. Este año lo veíamos venir desde el principio, sabíamos que los precios iban a aterrizar, no tenía sentido, nadie se creía que los precios se mantuviesen, por mucho que digamos, es que el consumidor lo había asumido. Bueno, lo había asumido consumiendo un 30% menos, con lo cual es muy relativo eso de que el consumidor lo había asumido. No es lo mismo vender 800.000 toneladas que 1.400.000 toneladas. Pero el productor sí sabía de lo que iba esta vaina. Con lo cual todos sabíamos... Y había más o menos interpretado las expectativas y había dicho, por ejemplo, tal y como están los costes laborales, ¿merece la pena coger más aceituna del vuelo o que caiga, y por eso ahora tenemos una abundancia extrema de lampante? Yo creo que al final siempre cogemos toda la cosecha, intentamos producir la máxima calidad, pero se suele barrer para casa, pero ¿no? Después tenemos las dificultades que tenemos y producimos lo que producimos. Mucho lampante. Bueno, y con un precio que no veas. Cada año tiene una circunstancia. Yo creo que todos estamos trabajando la estrategia de la calidad. Yo creo que eso es un camino en no retorno y que va a ir a más. Y desde luego yo creo que ahora mismo está en el punto de mira de absolutamente todo el sector, y todos tenemos claro dónde tenemos que ir, y lo conseguiremos al ritmo que seamos capaces. Creo que hemos dado un salto impresionante en los últimos años en ese sentido,
y estoy convencido de que cada vez estamos todos más convencidos de que ese es el camino y lo vamos a trabajar más. Pero al final, si tenemos un exceso de producción o tenemos una producción más alta, este año no hay exceso de producción en absoluto. Este año tenemos una disponibilidad absolutamente equilibrada, una vez que hemos resuelto la gran incógnita que teníamos, que era ver cómo se iban a recuperar los mercados. Yo creo que este año la gran sorpresa ha sido ver la recuperación de los mercados, ver que hemos vuelto a cifras, a salidas mensuales de 140.000 toneladas, yo creo que nos ha sorprendido a todos, porque todos esperábamos la recuperación, pero no creíamos que iba a ser tan rápida. Pero junto a esto todos esperábamos una bajada de los precios, pero tampoco esperábamos nadie que iba a ser tan profunda. Con lo cual yo creo que esa es el gran sinsentido que este año estamos viendo, que a pesar de tener una campaña absolutamente ajustada en disponibilidad y a pesar de haber conseguido la total recuperación de los mercados, los precios se han hundido por debajo de lo que sería deseable. Y eso exclusivamente se debe a la falta de profesionalización del sector. Ya. Y a partir de ahí podemos hablar de otras muchas cosas que nos gustaría que fueran de otra manera, como sería el trabajar de una manera importante por ganar la confianza de los consumidores y por mejorar la imagen de este producto en el mundo. Creo que está excesivamente cargado de malas noticias, de ataques del propio sector, de que no se puede matar al mensajero. Habrá que matar en todo caso al que pone en duda esas situaciones. Pero desde luego no es un problema de decirlo, es un problema de hacerlo. Ya saben lo del cuento de Pedro y el lobo. Finalmente el lobo apareció, pero no cuando lo dijo Pedro, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Y sobre todo cuando los precios están muy bajos y no sabemos todavía dónde está el suelo. Estamos en entreplanta, pero aquí puede haber sótano. ¿Cuál es la solución que puede arbitrar el sector, ese sector poliédrico del que hablamos, con tantos operadores y agentes distintos e intereses distintos? Puede hacer muchas cosas, puede trabajar muchísimo el marketing. Ya conocemos que hay vírgenes extra con cata, sin cata, lampantes genuinos, no genuinos. Puede trabajar, como decía el COI en las últimas horas, nos decía en estas tertulias del olivar, pueden incrementarse el número de laboratorios, saber realmente qué es lo que se está produciendo en cada momento y qué tipo de categoría, con una unificación en materia de calidades, una norma de unidad para todos los países productores. ¿Cuál es el futuro, Luis Ruiz Quero, de Sovena? Nuestro punto de vista, bueno, como hemos dicho anteriormente, es oferta y demanda. Yo creo que hay que ponerlas largas en lo que es el sector. Se va a seguir produciendo cada vez más, porque se están realizando nuevas plantaciones, por lo tanto van a venir producciones importantes que tendremos que manejar. Yo el futuro lo veo siempre muy por la parte del consumo, de lo que es el aumento del consumo. Creo que se está haciendo un esfuerzo limitado en cuanto a promoción. Creo que ahí hay que meter mucho más dinero, mucho más recursos, además de la circunstancia de que los años de campaña corta, como este dinero que utilizamos para la interprofesional va vinculado a la producción, pues los años de campaña corta tienes todavía menos recursos, lo cual es una incongruencia, porque esto todo es recurrente, es muy meteorológico. Al final un año tienes lluvias, al año siguiente tienes sequía o al otro, o ciclo siguiente. Por lo tanto, hace falta poner recursos serios, estables, con un buen enfoque y abrir mercado, porque hay cosas positivas también dentro del sector. No llegamos prácticamente al 3% de lo que son las grasas. Es un producto saludable, es un producto que tiene sabor, es un producto que tiene futuro, pero hay que meter recursos. Y luego el coche que tenemos, que un año lo ponemos a 150 y al año siguiente pegamos un frenazo y lo queremos bajar a 50 o a 60, así es muy difícil conducir. Yo creo que casi todas las empresas que trabajamos en este sector, en los 2 últimos años hemos tenido que adaptar ya no solamente nuestra estructura, nuestro sistema de trabajo, operacionalmente todos los movimientos, las compras, posiciones, en un entorno además de intereses altos, que también ha coincidido con la coyuntura, y digamos que hemos tenido que ser muy camaleónicos para poder adaptarnos a la situación. Ahora la producción vuelve a normalizarse
y eso pasa también pues por tener que volver a empujar al mercado. Yo personalmente quiero decir que a mí me ha sorprendido mucho la recuperación. En los 4 primeros meses del año ya hay un aumento a nivel nacional de un 40%. Es cierto que también ha habido mucha promoción en formatos de 5 litros que ayudan mucho a vender, con menos valor, porque todo aquí, borracho y el barril lleno, es muy complicado, con menos valor, pero se ha aumentado mucho la parte del consumo. En las exportaciones estamos en el 30 y tantos también, ya en el primer trimestre. Por lo tanto, el consumidor nos ha demostrado, por un lado, la elasticidad en cuanto al precio. Yo quiero recordar en Expoliva de 2023, Fernando que dijo, ¿y si llegamos a 10 euros? Yo dije, con él no me voy a jugar un arroz, seguro, en el futuro. Pero sí es cierto que al final todo eso nos ha sorprendido. Tenemos un consumidor que, como decía Carlos, es para ponerle un monumento, pero necesitamos invertir más y tenemos que abrir mercado. Y luego, evidentemente, están los factores, como siempre comentamos, el tema del agua, el que Jaén tenga, que su olivarero, que su campo tenga agua, porque si no tiene agua, evidentemente, volvemos al mercado meteorológico de hoy tengo, mañana no tengo. Tenemos que erosionar esas producciones y que tengamos producciones más estables y que podamos manejar. El tema calidades también, que creo que el tema seguridad jurídica y poder tener ahí, digamos, muy claro por dónde van todas las clasificaciones. Hay otro aspecto también, cada vez tenemos la parte normativas, hay veces que nos vienen impuestas por países consumidores, no productores. Tenemos ahora el tema del Moshimoa. Muchas veces echamos en falta tener, no sé si la palabra es lobby, una organización, alguien que nos defienda en Europa, a nivel nacional, alguien con importancia y que se nos escuche, porque yo llevo ya escuchando no sé cuántas Expolivas, que si hay que hacer inversión en el agua y que tenemos que poner el tema de los riegos, los pantanos, la transferencia de agua entre cuencas, pero luego vienes a la siguiente y estamos igual y los cambios no llegan y si queremos resultados distintos no podemos estar todos los días siguiendo lo mismo, tenemos que tener realmente cambios y por mi parte yo lo enfocaría un poco por ahí. Hay consumidor, que es el futuro, y sobre todo invertir en poder colocar y poder crecer en la venta. Y en todo el proceso de trazabilidad para la obtención de un producto de calidad debería primar la transparencia. De esa opinión dice pues prácticamente todo el sector que comparte esa necesidad, pero como ocurre en las inversiones para mejorar el regadío, siempre se habla de lo mismo y hace falta que ese acuerdo llegue a más. Rafael Pérez de Toro, decíamos antes de esta tertulia, esa es una prioridad, hay un consenso entre todos los agentes del sector, pero ya has visto que hablas el último y nadie ha hablado de esa prioridad. Correcto. Pues mira, yo voy a decir una cosa muy obvia. Este sector vende un producto agrícola, por lo tanto tenemos que estar mirando al cielo si llueve o no llueve. Evidentemente, no vendemos tornillos, pero que nos basemos en lo último, ¿cuánto? 50, 100 años. Si no llueve, subimos los precios y todo el mundo pierde, incluso subiendo los precios. Pero tenemos muy poca cosecha, los agricultores lo pasan mal, toda la cadena lo pasa mal, como decía Luis, hay que adaptarse. Y ahora cuando llueve, tenemos una gran cosecha y regalamos el producto para no tener enlace al año siguiente. Así vamos a seguir toda la vida. No tiene sentido. No tiene sentido que hablemos nosotros, el productor, el de la almazara, el industrial, el envasador, el distribuidor. No, aquí somos un sector y como sector tenemos que replantearnos qué queremos para el futuro. Y hasta ahora hemos hablado del pasado, lo que va a pasar. Luis ha dicho algo, oye, tenemos que mirar el marketing, pero desde Eolio llevamos mucho tiempo diciendo algo muy básico. Tenemos un producto que si lo manejamos bien, el consumidor lo va a comprar, pero tenemos que saberlo primero vender, marketing, ¿de acuerdo? Pero tenemos que darle algo. Y el producto que tenemos es una maravilla, tiene 3 S perfectas, tiene una parte que es social. La parte social de todos los productores, el impacto económico de este sector es brutal.
podemos mover mucho, pero y que toda la cadena, desde el productor hasta el supermercado, el distribuidor, el envasador, la almazara, todo, gane su justa recompensa. Y no que dependa de si llueve o no llueve, no, tiene que haber una justa recompensa para todo. Pero por otro lado, la parte social también está el consumidor. El consumidor cuando compra el producto, y ahora te respondo a tu pregunta, tiene que saber que ese producto es auténtico, una maravilla, distinto de un aceite vegetal, porque es distinto, pero tenemos que hacerlo distinto y demostrárselo al consumidor. Porque el consumidor, ¿qué piensa ante todo esto? Porque nosotros hablamos de dentro si la oferta está concentrada o no concentrada, si la compra... Perdona, aquí está el sector y el consumidor. ¿El consumidor qué piensa? El año pasado 9 euros. Bueno, en Estados Unidos a 15. Este año, ¿a cuánto? ¿A 3? ¿A 4? En meses. ¿Qué piensa el consumidor? ¿Desconfía de la profesionalidad de este sector? ¿Por qué no le damos al consumidor algo que sea totalmente distinto, transparente? Intentamos tener una, no digo siempre el mismo precio, es imposible, pero mucho más moderado. El consumidor lo va a entender, porque antes ha dicho Luis el marketing, pero el consumidor tiene que entender lo que se le está dando y pagar por ello, porque está dispuesto. Carlos también lo ha dicho, a 9 euros lo ha pagado. Diferenciemos eso. Cuando sea una producción corta, lo pagará. Cuando sea una producción grande, el consumidor de aceite de oliva en el mundo, si es pequeñísimo, si el porcentaje de consumo de aceite de oliva a nivel mundial es muy pequeño, si la cosecha cuando sea un récord se podrá vender cara cuando demostremos al consumidor que es un producto distinto a otras grasas vegetales. Esa es la primera S, la social. He hablado del sector y del consumidor social. Hablemos de otra S, la salud. Es el producto más saludable, la grasa más saludable del mundo. Potenciemos eso. Tú antes has dicho MOS-MOA. MOS-MOA no es todavía una legislación vigente. Bueno, en el resto del mundo ni se habla. En Europa, en algunos sitios. Adelantémonos. Hagamos que el producto, antes de la legislación, esté exento de MOS-MOA. Añadamos los fitosanitarios justos y necesarios para que el nivel de pesticidas baje, que la salud sea prioridad. El consumidor lo pagará, esté una producción corta o una producción récord, lo pagará, porque sabrá que es un aceite distinto a los aceites vegetales, al resto de aceites vegetales. Y la última es la sostenibilidad, que no se nos olvide. La sostenibilidad es un cultivo especialmente adaptado, tú antes lo has dicho, Manuel, al cambio climático. Aguanta temperatura, necesita mucho menos agua que otros cultivos. ¿Qué más queremos? Con una optimización de uso de agua, con un apoyo, porque el sector lo merece, de infraestructura hidráulica, podemos tener agua suficiente en España. Pues fijaros qué 3 palancas tan tontas. Transparencia al consumidor, que lo entienda, un precio justo, la otra S que es salud, potenciemos la salud, y la última S, potenciemos la sostenibilidad. Y será un producto que el consumidor lo pagará al precio que sea necesario para garantizar que todo el mundo gana dinero y no un año sí, un año no, y tengamos fidelidad del consumidor, que es lo que nos hace falta, que se traslade el aceite de oliva. La sostenibilidad medioambiental, también la sostenibilidad de las rentas en la Jaén rural, en el olivar del medio rural andaluz y jiennense, que esa es otra. Y estos señores compran aceite de oliva y hay que preguntar porque tienen sus socios o simplemente tienen proveedores, clientes. Y no sé si en el sector se puede hablar, tal y como está el patio, con esos precios de responsabilidad social corporativa, de una ética aplicada. No sé si Deoleo compra más caro que nadie en una coyuntura como esta. Nosotros, sinceramente, no compramos a Pulres porque no encontramos la calidad que queremos o que se declara al precio del Pulres. Creemos que no se corresponde. Y antes tú decías algo que es sorprendente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo se puede hablar de un aceite de oliva con cata o sin cata? La ley lo dice bien claro. El aceite de oliva tiene que cumplir parámetros físico-químicos
y organolépticos. Y si no, no es virgen extra. Ya. ¿Cómo se puede vender? Por eso, fíjate que antes habíamos dicho de trazabilidad, de transparencia. Todo el sector, o la inmensa mayoría del sector, hemos llegado por una vez a un acuerdo, desde productores, organizaciones agrarias, almazaras, envasadores, incluso distribuidores. Hemos llegado a un acuerdo de un consenso de transparencia, de una apuesta por un paso más adelante, en calidad, en trazabilidad, en transparencia, en honestidad. Vayamos adelante y no permitamos prácticas que lo único que hacen es llevarnos a toda la ruina. Vender un aceite de oliva virgen extra que no pasa cata, perdona, eso no, es que no deberíamos de hablar de esto, es que no debería de darse, porque es un daño a nosotros mismos. Ya, se le puede llamar a eso virgen extra si no pasa las catas, o no. Estamos abundando demasiado en ambigüedad y en subterfugios. ¿Opiniones? Evidentemente no se puede, evidentemente la normativa es muy clara, pero es una realidad del mercado, es una realidad que además nos da una mala imagen a nivel mundial que nos hace un daño tremendo. Y hoy se ofertan aceites pues de esa manera, igual que se están ofertando vírgenes extras que cumplen cata y no cumplen cata, y se están ofertando lampantes genuinos o no genuinos. Esos términos no han existido nunca, son términos relativamente recientes y que tienen que desaparecer de manera inmediata. Tenemos que trabajar todo el sector, y todo el sector absolutamente unido, en conseguir la batalla, en ganar la batalla que nos queda por ganar, que es la de la imagen del aceite de oliva de España en el mundo. Yo creo que en los últimos años hemos ganado indiscutiblemente la que nos quedaba, que era la comercial. Ya no se habla para nada de la asignatura pendiente ni historias de esas, eso afortunadamente ha quedado muy antiguo, pero hoy España lidera todos los mercados a nivel mundial, pero seguimos sin tener la imagen del producto. Hoy la imagen de calidad de aceite de oliva no la tiene España, de manera absolutamente injusta, pero porque lo estamos haciendo mal, porque estamos generando demasiada confusión, estamos confundiendo al consumidor y no deberíamos de hablar de determinados términos. ¿Cómo podemos hablar de escala? Pero abiertamente y en publicaciones que son el escaparate del aceite de oliva en el mundo. Y ahí abiertamente se habla de una ambigüedad muy grande de precios en función de que sean vírgenes extras, que cumplan cata o que no cumplan cata. Hoy el abanico de precios en el virgen extra, simplificando, podemos decir que está entre 3,5 € y 4,5 €. Sabemos lo que hay dentro de ese abanico. Hombre, 3,5 € es un AV sin cata. Sabemos lo que hay en ese abanico, pero si nos bajamos a los lampantes está pasando lo mismo. Y se está publicando y se está hablando igual en el mercado de lampantes genuinos o lampantes no genuinos. ¿Pero eso qué es? Siempre ha existido un aceite lampante y ese aceite lampante se ha corregido por unos parámetros analíticos, por acidez, por cera y por eritrodiol. ¿Por qué ha cambiado esa normativa en los últimos años? Ahora ya no hay un precio de lampante que se corrige por analítica. O sea que el lampante genuino bordea los 3, 2,90, y el no genuino, pues ya estamos viendo las últimas horas, 2,70, 2,50, 2,50. No estamos hablando del mismo producto. ¿De qué estamos hablando? Pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es empezar a hablar los términos claros, dejar de generar confusión y dar transparencia al sector. Y desde luego creo que nos está haciendo un daño tremendo, y es una realidad en el mercado que todo el mundo lo sabe, que está ahí, que ya nos hemos habituado, pero que nos hace mucho daño. El suelo, el charco y el barro. ¿Otra opinión? Yo creo que hay un consenso, Rafa lo decía antes, Rafa Pérez. Yo creo que todos somos conscientes que el futuro del sector pasa por una calidad incuestionable, y yo creo que todos los actores, yo creo que el 99% de los actores son conscientes de eso. Yo creo que hoy en día hay una unanimidad, todos queremos trabajar bien, queremos que nuestra competencia trabaje bien, y yo creo que estamos avanzando en el diseño de protocolos de control mucho más coherentes o mucho más intensos de los que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Yo creo que nunca ha habido más posibilidad de ser transparente que ahora. La normativa española, a mí me molesta mucho cuando se dicen cosas
el sector español es líder en comercialización. Y somos líderes en comercialización porque hemos sido muy profesionales, porque tenemos un sector productor muy comprometido, porque tenemos un sector envasador que se ha pateado todos los mercados, ¿vale? Y hemos quitado el liderazgo mundial en cantidad y en calidad. Hoy en día el aceite de oliva virgen extra español es infinitamente más valorado que el tunecino, que el marroquí, que el turco, infinitamente más valorado que el griego o que una parte de italiano. Lo que pasa es que hay un 100% italiano que, bueno, que se vende a como se vende porque tiene una producción infinitamente menor que el español. Y yo me gustaría que alguien dijese ese 100% italiano, que ahora aquí nos rasgamos las vestiduras, ¿cómo es posible que el 70% de ese aceite de oliva 100% italiano, ¿dónde se produce? Porque yo he estado mucho en Italia. ¿Qué quiero decir? Tenemos un sector fuerte, tenemos un sector que creo que está comprometido con la calidad al máximo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer a día de hoy es intentar lo que hemos comentado, defender el producto. Tenemos que intentar vender las bondades de nuestro producto. Tú has dicho antes una cosa, Rafa, el tema salud, lo hemos hablado muchas veces, el tema salud. A mí me molesta muchísimo más que no se hable de ácido oleico, de vitaminas, de potencial antioxidante, y se sigue sin hablar de eso. Cuando vuelvo a decirte, tenemos el mejor producto de la historia y estamos en Jaén, y tú sabes que he dicho esta frase muchas veces, el aceite de oliva virgen extra de Jaén es el mejor producto de la historia, y seguimos sin ponerlo encima de la mesa. Tertulias del Olivar, de Multimedia Jienense, en Expoliva 2025. Tertulias del Olivar, Grupo Multimedia Jiennense, primer día de Expoliva 2025, la 22ª edición de la Feria Internacional del Olivar, el aceite de oliva e industrias afines, mercados, el tema que hoy estamos intentando desarrollar a partir de opiniones diferentes, pero con preocupaciones comunes. Y han llegado a hablar nuestros invitados, representantes de 6 compañías importantísimas del aceite de oliva de nuestro país, de esa situación donde también tiene que primar no solo las seguridades jurídicas, las seguridades cualitativas, la seguridad también de que en este sector hay una ética, una deontología. Esteban Montblanc, Fernando Córcoles. Hombre, evidente, cualquier sector regulado tiene que tenerla. Parece demasiado obvio que estemos discutiendo aquí si tiene que haberla o no tiene que haberla, ¿no? A lo mejor creo que existe una ética más relajada, ¿no? Creo que nuestro sector es un sector muy regulado, aceite de oliva, normativa regional, nacional, europea y mundial con el COI. Entonces, cuando se habla, algunos hablan, una organización agraria, de irregularidades, incluso algún agente del sector habla de fraude, eso... Bueno, yo creo que, como sabes que yo tengo muchos defectos, pero uno de ellos son los números, ¿no? Ya. ¿Sabes cuál es el precio medio de los últimos 15 años? Pulred, que recoge el 40% de la operatividad del mercado. 15 años. O sea que estamos hablando desde 2010. Vale, puede ser una referencia, ¿no? 2010. Además, Carlos, yo creo que ha hecho la pregunta más importante. ¿Lo normal era lo del año pasado o es este año, ¿no? Y ha dicho, oye, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Precio Pulred, 15 años, 2,76 si quitan las 2 últimas campañas y 3,07 si incluye las 2 últimas campañas. Fíjate, las 2 últimas campañas, el aumento del precio medio. 3,07, últimos 15 años contando con las 2 campañas anteriores, con lo cual parece que lo normal no era lo de los 2 últimos años. Pero la pregunta, además, y estamos hablando de seguridad jurídica, de nomenclatura que entra dentro del juego comercial del día a día de todos, tampoco, en fin, ¿vale? Entiendo que la radio ocurrirá también igual. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de salud, pero creo que deberíamos, ya que estamos tanto Fernando como yo, hablar de algo muy importante. Para que haya producción tiene que haber un agricultor que le sea rentable. Estamos en una zona de olivar totalmente tradicional.
hablamos de 2,76 en 15 años. A lo mejor 2,76 hace 15 años era un precio rentable, pero el aumento de costes de recolección, tratamientos, energía, lo hace que ya no sea rentable. Estamos ya muy cerca de esos 2,76, no queda mucho. Y tenemos un horizonte donde, en fin, ya empiezan las quinielas, ¿no?, de 1,5, 1,4, 1,6, 1,7, 1,8, récord, ya se habla de 4 millones a nivel mundial, ¿qué ocurrirá? Pero antes de que ocurra todo eso, al agricultor de olivar tradicional le tiene que merecer la pena producir, ¿vale? Podemos hablar mucho de ácido oleico, que Carlos lo habla muy bien, o de promoción, como hablaba Luis, pero no tenemos que olvidar que tiene que haber un olivicultor de la provincia de Jaén, igual que Córdoba o Granada, que son las zonas más tradicionales a nivel de producción, que tiene que merecerle la pena ser sostenible. El ser un bosque está muy bien, pero me tiene que dar de comer. Hay un consultor, que todos queremos, ¿no?, dice, oye, el olivar no es cierto que fije la población, lo que fija la población es la renta. La renta es lo que fija la población, no el olivar, fija la renta. Y si es rentable, la población se fija en estas zonas rurales, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora entramos en periodo, ya hace 24 horas, ¿no?, con la denuncia de COAG ante la Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, empezamos a tener ya recuerdos de años atrás, ¿no?, de hay un diálogo un poco apesadumbrado en el agricultor, a pesar de que veníamos con precios interesantes, ¿no?, con 6.500 euros creo que empieza la media pulrez en octubre, año Pero tú agrícola. coincides con ese umbral de la rentabilidad que marca COAG, hablando de 5,5 euros, porque a mí productores de esta provincia me han dicho, yo con 4, con el sistema actual de ayudas No PAC, conozco yo bien la denuncia me que va ha bien. planteado COAG, creo que no habla de umbral de rentabilidad, sino que habla, según modelos matemáticos, del precio justo en base a producción y disponibilidades. Hay informes tanto del Ministerio como de AEMO y FAPA, Junta de Andalucía, donde nos hablan del coste. Pero situaba mínimo 5,5. Hablaba de 5,5. ¿Umbral de rentabilidad o precio de venta estimado para esta campaña? Creo que es lo segundo, él hablaba de 5,5, precio mínimo exigible por él, entendiendo todos los parámetros que tú quieras decir, justicia, además de rentabilidad. A ver, esto al final tiene que ser cuenta-resultado. El agricultor invierte un dinero en sacar adelante una producción que él lo conoce perfectamente y luego recibe un dinero por la comercialización de esa producción. No sé si son 5,5, 3,5, 4, si el olivar es de Siles o es de Baeza superintensivo con agua. Entiendo que hay multitud de plantaciones, ¿no? Pero en general, las zonas tradicionales, con los precios a los que nos estamos acercando, entramos en una situación compleja. Compleja. Y la realidad que preguntaba Carlos, si te coges los datos históricos, está más cerca de la de hoy que de la de los 2 últimos años. Esa es la realidad, ¿vale?, que ha existido. Y que todos deberíamos meditar si los discursos en los que estamos inmersos, siendo muy importante, no debemos olvidar la pata más importante, que es el que produce el aceite de oliva y que le tiene que ser rentable. Y a estos precios empieza a dudar si es rentable. Y con el horizonte que nos podemos encontrar. Yo vuelvo a recordar que ha habido procesos anteriores históricos en el sector agrario de nuestra tierra y también del olivar, donde precisamente esa situación límite ha hecho que se concentrara la propiedad, y algunos expertos, algunos economistas hablan de esa posibilidad en tiempo cierto si no hay una reconversión y una capacidad para adaptarse a algo que puede estabilizarse, producciones que superan los 3 millones de toneladas y esos umbrales de precios. Fernando, Luis. Sí, bueno, yo en el tema de los 5,5 euros, saliendo un poco de lo que es la provincia, si tú tuvieras un suelo de 5,5 euros, creo que se plantarían hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de olivar. Yo no sé si esa es exactamente la solución. Yo creo que los agricultores tienen que tener medios, estamos en un sector productor muy heterogéneo, gente que tiene agua, que tiene sistemas de producción intensivos, superintensivos, que son capaces de producir más con menos, y tenemos gente que tiene olivares tradicionales de secano. Yo creo que la solución pasa también, sobre todo por eso, por ayudar, poner medios a disposición, porque estamos en un país donde si hay voluntad política se puede hacer, puede haber traspasos entre cuencas, puede haber inversiones
hidrográficas importantes, provinciales, incluso a nivel de Andalucía, a nivel de España, pero hace falta que se lo tomen en serio. Hablábamos de sostenibilidad, que mayor sostenibilidad de fijación de las personas al terreno, que tengan la posibilidad de tener agua para poder, ya no solamente aceite de oliva, es que pueden plantar cualquier otra cosa. Es decir, tener alternativas, tener futuro. Y eso pasa por tener ese tipo de medios. Yo estoy totalmente convencido de que es la parte crítica y además, como hemos comentado antes, el no tenerlos nos pone a toda la cadena en el aire, porque un año produces mucho, otro año no produces, hoy vale X, mañana la mitad, y genera muchísimo desequilibrio. Por lo tanto, yo creo que sería un factor fundamental. Fernando. Bueno, independientemente de las estadísticas, que aquí estoy rodeado de estadistas, lo que no sé es cuál es el precio medio de los últimos 20 años con 880.000 toneladas disponibles a 1 de mayo. No es 2,60 €. Lo que no sé es si 5 euros es el suelo, pero sí sé que a 2 y pico un agricultor no sobrevive. Entonces, entramos en un debate de si es 5, 4, si es tal. Lo que no sé es cuál es la respuesta, porque a mí me la preguntan cuando tú hoy vas a un supermercado y tienes al mismo precio un virgen extra y un refinado. En el mismo supermercado. Hablábamos antes de consenso en el sector para cambiar las reglas del juego. Estamos muy regulados, pero ¿podemos hacer algo más? ¿Estamos de acuerdo que hay que hacer algo más? La respuesta es sí, parece que hay un consenso. Hagámoslo. Y si un extra tiene que valer, me da igual el importe. Lo que sí sé es que el agricultor, y estamos en una provincia que ha hecho muchos cambios, que está batiendo récords cada vez en recolección temprana, que está renunciando a rendimientos y a mentalidades pasadas de dejarlo en el suelo. Está haciendo un trabajo inmenso y ahora ve que estamos con 880.000 toneladas a 1 de mayo, con unas ventas previstas hasta el 30 de septiembre, 723.000 toneladas, con un enlace de 250.000 toneladas y estamos hablando de 260. ¿Y el debate si es 5? Ya. Claro, tenemos en el supermercado garrafas de virgen extra de 5 litros al mismo precio que un refinado, ¿y el debate es ese? Ya. El elemento disruptivo en la oferta y demanda de los refinados, cuando vemos que los vírgenes extras han bajado a un precio y los vírgenes han bajado también a unos niveles donde ese refinado puede incluso suponer mayor confusión. Última intervención breve, Carlos, de cada uno de vosotros y nos vamos. La gente tendrá que dormir. Creo que hay un aspecto que hay que entrar. Fernando, si asumimos lo que decía Rafael antes de que Portugal puede ser la 9ª provincia andaluza en producción, el 30% o el 35% de la producción andaluza, incluyendo a Portugal, a día de hoy, tiene un coste de producción de 1,40. Es que en DECOP hay socios importantísimos de DECOP que lo dicen públicamente, que tienen un coste de producción de 1,35, 1,40. Entonces, Fernando... Hablas del vicepresidente, ¿no? Es que no, pero cualquier empresario agrícola que sea eficiente, como lo es en la empresa esta, o como son otras muchas empresas, tienen un coste de producción de 1,40. Carlos, que te quiero muchísimo, pero hoy, a lo que voy, es que te lo hilo y ahora continuar. El 58% del aceite disponible hoy de Andalucía está en Jaén. Vale. El 50% de todo el aceite disponible nacional está en Jaén. No me hables de 1,40 €. No, te digo que aquí la gente que produce a 1,40, cuando pasen 3 días, ¿sabes lo que va a hacer? No lo sé, pero, pues digo yo lo que va a hacer. Tenemos en Jaén. No, pero bueno, aceite si me dejas te lo digo. Cuando pasen 3 días, la gente que produce 1,40 va a decir, vamos a ver, enlace de 250, 300.000 toneladas. Un enlace de 250.000, 300.000 toneladas puede ser un enlace bajísimo si la próxima campaña es mala, o puede ser un enlace altísimo si la próxima campaña es muy buena. ¿Y sabes lo que van a hacer la gente que produce 1,40? Decir, oye, que cuenta conmigo a 3 euros, o a 2,90, o a 2,70 para octubre, noviembre y diciembre. Porque la gente que produce a 1,40, si vende a 2,40, le gana un 60% de rentabilidad. Entonces, el problema que tenemos aquí
es que está conviviendo un sector productor tradicional con unos costes de 3,5 €, de 4 €, con un sector productor moderno que tiene unos costes de 1,40. Y si no queremos hablar de eso, no hablamos de eso, hablamos de lo que queramos hablar. Pero que aquí, a día de hoy, quien va a romper la baraja, y lo dijimos en Córdoba hace poco, es que dentro de 3 días va a llegar la 9ª provincia de Andalucía y va a empezar a llamar por teléfono, y si quieres te puedo enseñar WhatsApp que todos tenemos ya, y empieza por 2. Y vírgenes extra que pasan panel, que pasan panel test, Es que si no, no lo que serían quieras. vírgenes Exactamente. Aunque No, aunque tengan lo espumita, digo con segunda. aunque tengan espumita Lo como digo la con cerveza, segunda. ¿no? Vírgenes extra, maravilloso, a 2,90 y a 2,80 y a 2,70. Y eso van a estar en el mercado ya. Y eso es el problema. Sí. Que van a estar. Y, lo ¿Y sabe cuánto, Fernando. cuánto tiempo van a durar en el lineal? Porque hay Bueno, que comprarlos y consumirlos Vale, rápido. y se consumen rápido, ¿vale? Sí. Pero que a día de hoy ese es un aspecto que hay que poner encima de la mesa. Ya. ¿Tiene futuro o cómo hacemos convivir un sector productor de Jaén? Defendiendo el presente. Exactamente. Bueno, el presente. vale, pues vamos a defenderlo. El presente. No Vamos a defenderlo. No hablemos. Tuvimos un apagón que no pensábamos lo que iba a pasar. Hoy tenemos 880, un enlace de 250 y la mayoría del aceite que queda por vender son de unos costes que no son futuribles, que ya se han realizado, más altos de lo que está el precio ahora mismo. Y eso hay que defenderlo. Cuando llegue el cosechón, cuando lleguen los 2 millones, cuando llegue el otro a 1,40, ya llegará si llega. Pero hoy la realidad es la que es, y el debate no hay que llevárselo a otro lado. La realidad es que lo que nos queda hay que defenderlo, que podemos seguir vendiendo, el mercado nos lo está diciendo, con casi 6-7 mil toneladas por día hábil que se están vendiendo, que es la gran noticia. 1 € más caro y nos vamos a vender lo mismo. Pues ya está. Lo sabes, ¿Sabes? lo Pero hemos ¿sabes comentado. cuál es la diferencia? Un minuto en un extremo de la puerta del baño y en el otro. Cambia. Para un euro para un agricultor es vivir o morir. Hoy. En el futuro no lo sé. Hoy es la realidad. Y es lo que hay que hacer. Si vamos a vender lo mismo, ¿qué hacemos vendiéndolo a 2 euros? Me encanta el símil del cuarto de baño. Y de los dos lados del ¿Tú cuarto sabes de baño. lo que dura un porque uno minuto? Está agobiadísimo. Claro. Porque tiene que entrar y el otro ya está dentro, pero tiene grandes dificultades en hacer lo que tenía que hacer allí dentro, Efectivamente. ¿sabes? Es que el minuto es el mismo, ese pero es el gran ¿cómo problema. cambia? Intervenciones, pero muy breves. Rafa, querías decir algo, pero nos vamos. Bueno, simplemente que por desgracia el precio no tiene nada que ver con el coste. El precio no tiene nada que ver con el coste. Y al final tenemos un producto que se produce de muy distintas formas, con muy distintos costes, pero que al final es el mismo producto, muy parecido, que compite con el mismo nombre y en los mismos mercados. Ya. Y al final, y pasa exactamente igual con la venta. Nadie le gusta vender más barato de lo que puede llegar a vender. Al final se trata de expectativas. Pero nadie va a regalar ese euro, Fernando. Si no lo conseguimos defender nosotros, nadie nos lo va a regalar. Efectivamente. No tiene ningún sentido que se esté vendiendo por debajo de unos niveles de precios donde debería de estar perfectamente posicionado con el nivel de ventas, que estamos teniendo. Con lo cual ese es el problema. Eso es. Ahora, que por supuesto el gran problema que hoy tiene este sector es el tener que convivir olivares de muy distinta rentabilidad. Ese es el enorme problema y el enorme También es reto. cierto, lo ha dicho Algunos Carlos. llevamos muchos años diciendo que esto venía, Estoy de acuerdo, que esto es así. venía. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Nosotros estamos marcando una política que es absolutamente fundamental, que se llama agua. Que se llama agua y que está en manos de saber administrarla, porque el recurso está y se trata de saber y sobre todo querer administrarla. Hoy yo creo que es más que no se quiere que no se sepa. Que las calidades siempre se basen en laboratorios y en catas y no tanto en marketing. ¿Algo más? Rafa, Luis. Yo muy brevemente, totalmente de acuerdo con cuando hablaba de sostenibilidad, no solamente hablaba de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad, sino no puedo estar más de acuerdo contigo, que si no hay agricultores, pues está claro, a todos los agricultores tiene que merecer la pena llevar adelante su cultivo. Por lo tanto, el precio justo a cada uno por su justo trabajo tiene que recibirlo. Eso sí, el agricultor tradicional tiene que modernizarse y, como dice Rafael Sánchez, también tiene que haber un apoyo de la administración para darle medios, para darle agua, para darle facilidades. Pero mientras esto se va equilibrando, nosotros, todo el sector, tenemos que saber vender el producto porque es un producto diferente
al resto de grasas vegetales. Es la mejor grasa vegetal y por lo tanto se puede vender al precio que queramos. Un minuto, Manuel. Carlos, como siempre, Soy pon la guinda. el tonto del picual y me gusta decirlo en todas las intervenciones. El sector tradicional de Jaén tiene una suerte inmensa, tiene mayores costes de producción, pero tiene un producto infinitamente, me has dicho antes, el aceite de Portugal, ¿cuánto dura? El aceite virgen extra de Jaén dura 1 año y 2 años, porque tiene una capacidad antioxidante que no tiene nadie. Entonces, defendamos, hablemos del aspecto diferencial del aceite de oliva producido en Jaén, que es el perfil lipídico, los polifenoles, las vitaminas, el escualeno. Hay un montón, por favor, de vez en cuando, en cada, por eso me gusta, en cada tertulia, aunque sea los últimos 2 minutos, hablar del aspecto enormemente diferencial que tiene el aceite de oliva virgen extra de Jaén. Vamos a agarrarnos a eso y eso es un arma, una palanca para valorizar un producto que es más caro de producir, pero que es infinitamente mejor desde el punto de vista sensorial, nutricional, todo, ¿vale? Y que va a estabilizar el resto de aceite. Yo de mi parte... 30 segundos. Solamente decir, coyunturalmente estoy de acuerdo que no hay tanto aceite, no sobra tanto hasta octubre, por lo tanto yo creo que hay que tener paciencia, tranquilidad, que es fundamental, porque si no hay confianza, la confianza es la base de los mercados. Por lo tanto, en ese sentido doy el apoyo. Y luego, estructuralmente, agua, tema de la mano de obra, que al final te aboca a una modernización en el campo. Es decir, no hemos tocado otra serie de cosas, pero que son fundamentales para que al final el agricultor tenga una renta, sea sostenible y podamos tenerlo durante muchos años, ¿no? Ahí tienen esa visión plural de una coyuntura que nos ha abocado a unos precios en origen infinitamente más bajos de las peores expectativas hace apenas 8 meses. Y de ello vamos a seguir hablando. Segunda tertulia del olivar. Mañana mismo hablaremos de ese asunto donde hoy desembocamos una reconversión necesaria, urgente, tanto en explotaciones agrarias como, por supuesto, en las fábricas, en las almazaras, la almazara inteligente. Segunda tertulia del olivar, esperemos que los políticos cumplan, así hemos empezado, inversiones que iban a llegar para la eficiencia y la competitividad y también en materia de agua y riegos, administración autonómica, administración central. ¿Qué ocurrirá finalmente? Solo el tiempo lo dirá. Gracias, hasta mañana. Adiós.